¿Sería legal? ¿Cuán viable es un indulto humanitario para Pedro Castillo? Bueno, se lo preguntamos al doctor Víctor García Toma, quien nos atiende muy amablemente para darnos su punto de vista legal sobre esta materia. Siempre espinosa la materia que toca a los indultos humanitarios de expresidentes. Bienvenido a Latina, doctor García Toma. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Santiago, Fiorella, un gusto poder conversar con ustedes sobre un tema de suyo importante. Doctor, Yo justo, diría que, sí. yo diría que el tema del indulto podemos verlo de tres perspectivas: la perspectiva legal, la perspectiva ética y la perspectiva política. Desde el punto de vista legal, está claro que el señor Castillo no reúne los requisitos que la ley exige para poder tramitar una solicitud de indulto común, porque él no tiene una sentencia condenatoria firme. En el caso del indulto, tampoco tiene derecho a la conmutación de pena, que significa una reducción de aquella que por sentencia le expidió la Corte, el Poder Judicial, porque esta resolución está siendo objeto de una discusión, hay una impugnación. Tampoco le alcanza el derecho de gracia, porque el derecho de gracia consiste en que cuando hay una investigación que va más allá del doble de lo que permite la ley, el presidente estaría facultado para ejercer esta prerrogativa. Pero esa etapa de investigación ya pasó. Estamos ya incluso en una fase de decisión con una primera instancia que le resulta desfavorable. Tampoco le correspondería el indulto humanitario, en tanto todo indicaría no se reúnen los presupuestos para la misma. La existencia de un mal incurable, irreversible, digamos de próxima finalidad, o de una enfermedad que no podría ser tratada en un centro carcelario. Tengo entendido, como lo tienen ustedes también, que en distintos medios se ha hecho referencia al intento de una festinación de, digamos, el archivo médico con la finalidad de presentar este hecho. Es una situación que evidentemente tendrá una connotación penal. Tampoco procedería un argumento que ha dado el señor Balcázar, en el sentido de que sería conveniente o bueno aplicar una amnistía. La amnistía no la puede A todos los pedir. políticos, dijo, ¿no? A Sí, todos los sí. políticos sentenciados. Estamos hablando de Bermejo, estamos hablando ¿no? Correcto. De todos ellos. Eh, pero lo cierto y lo real es que esa medida no es facultad, no es potestad del Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser tramitada y aprobada por una mayoría calificada por el Congreso de la República. En consecuencia, no está en manos del señor Balcázar aludir a una competencia que no le corresponde. Desde el punto de vista moral, es reprensible, porque el indulto se sustentaría en un compromiso, en una promesa. ¿Cuál es ese compromiso o esa promesa del señor Balcázar? ¿Alcanzar la primera magistratura? ¿Sería moralmente aceptable de que era alcanzado la condición de encargado de la presidencia de la República en base a un acuerdo debajo de la mesa, la misma que no fue objeto de una discusión abierta en el Pleno del Congreso, ni ha sido de conocimiento de los ciudadanos en general, sino en fecha posterior? Y por último, el tema político. Los indultos se hacen o por razones de humanidad, en donde las voces de odio deben quedar al margen, ¿no? Porque toda persona tiene derecho a una muerte digna, con prescindencia del tipo de delito que ha cometido. No es ese su caso. Y si hubiese otro tipo de delito, los indultos de alguna manera intentan reconciliar, digamos, alguna situación de carácter político o social. Pero por el contrario, el otorgamiento de un indulto con vulneración de la ley, con la afectación de los principios y valores morales de una sociedad, y en el marco de alguien que ha intentado acabar con el Estado de Derecho, lejos de promover un acto de reconciliación, acrecentaría la división
¿no es cierto? Y la lucha entre peruanos. En Doctor, consecuencia, no sería una medida laudable por ningún punto de vista, ¿no? ahora, doctor, tenemos entendido que esta comisión de gracias presidenciales, de acuerdo a lo que decía el ministro Luis Jiménez en exclusiva para Latina, tiene otros expedientes también en cola, ¿no? Para ser 1400. revisados. Ajá, más de 1000 expedientes por ser revisados. Pero en todo caso, también mi consulta va en que, en teoría, hasta este momento, a menos que ya se haya designado y no lo hayan publicado, falta una persona, un integrante de esta comisión. ¿Se pueden revisar expedientes cuando falta uno de sus miembros? ¿Se puede emitir algún tipo de pronunciamiento, recomendación cuando no está completa esta comisión? Un pasito antes, Fiorella. El señor Ayala, que creo que ha presentado la solicitud, sabe perfectamente que esa solicitud tiene que presentarla en mesa de partes del Ministerio de Justicia, que hace esa solicitud en el despacho de la Presidencia de la República o en el despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ujú. Eso ¿Puede, es puede considerar totalmente... Ayala, doctor, puede Ayala considerar que el presidente a sola firma puede abrirle la prisión a Pedro Castillo? ¿Puede ser esa la intención, digamos? No puede hacerlo, Santiago, por dos razones. La primera es porque ninguna decisión del presidente de la República tiene validez si no cuenta con el refrendo del ministro. Ujú. Y hasta donde tengo la impresión, y porque además lo conozco muy bien, yo estoy absolutamente seguro que el ministro no va a firmar ninguna relación, no va a tomar, va a acompañar una decisión que sea ilegal y que además sería una afrenta y una mancha para, en su caso, una familia que se ha caracterizado por una vocación democrática, ¿no? Ujú. Y lo segundo es que hay que cumplir un procedimiento. El presidente de la República finalmente puede no estar de acuerdo, si se dieran las circunstancias, con lo que planteo o opine una comisión, pero no puede prescindir del procedimiento. Eso ya está claro desde el caso Crucillat, en donde fue anulado justamente por una vulneración del procedimiento. Y en relación a la pregunta de Fiorella, bueno, en tanto en esa comisión tenga una mayoría suficiente para formular la recomendación, podría hacerlo, pero ni el expediente está, ni le corresponde ni en el orden cronológico, ni Ujú. reuniría los requisitos, ¿no? Ni tampoco se puede saltar estos 1400, porque entendemos que ese es el sexto ingreso, ¿no? Tendría que esperar que la comisión analice los otros 1000 casos antes, o sí pueden ser tomados de manera aleatoria. Bueno, podrían haber, en el caso de los indultos humanitarios, obviamente no podríamos, digamos, seguir un orden cronológico. Digamos, en este caso la circunstancia es determinar si debe morir en la cárcel o se le otorga, digamos, este acto de conmiseración, ¿no es cierto?, humana. Pero esa no es la situación del señor Castillo, que está vivito y coleando, y que incluso tiene el penal de Barbadillo como una sede, un centro de reuniones políticas. Ujú. Sí, un comando de campaña, algunos decían, Así del es. propio Juntos por el Perú. Pero, doctor, ¿qué opinión legal le merece la estrategia de bombardear con solicitudes de indulto humanitario? Porque estamos hablando de 6 solicitudes. Claro, el propio doctor Walter Ayala es experto, digamos, en eso, en la litigación constante. Ha hecho parte de su carrera a partir de eso, ¿no? Hasta posicionarse como un consejero legal de Pedro Castillo. Pero, ¿qué le parece esa insistencia? O sea, 6 trámites para conseguir este indulto. ¿Dice algo de la estrategia legal de los abogados detrás? Para comenzar, el señor Ayala no necesariamente goza de, digamos, de crédito profesional, ¿no es cierto? Es una persona notoria, evidentemente, pero no es notable. Es una persona conocida, perdón, no es una persona mayormente conocida, sino es una persona tristemente célebre en los corrillos políticos, porque incluso tiene una denuncia vinculada con el tema de la venta de ascensos militares. Eso se determinará en su momento, por supuesto. Mientras tanto, se presume la inocencia del señor Ayala. Pero en los centrales, ¿por qué la insistencia? Porque se intenta, yo creo, atacar este acuerdo, digamos, la conciencia de quien, por alcanzar la primera magistratura, era capaz de vender el alma, ¿no es cierto? Entonces, creo Ujú. que la insistencia en entregar tantas solicitudes
está dirigida en el sentido de que, bueno, tú lo ofreciste, ahora tienes que cumplir. Estás aquí porque ese fue parte del acuerdo. Tú le dabas el indulto y nosotros te nombrábamos presidente. Creo que a eso se debe el número de solicitudes. Pero ¿no? como Claro. sucedió en el caso de los aviones, no hay que hacerle caso al señor Balcázar. Simple y llanamente no hay que hacerle caso. Si el ministro de Justicia no firma la resolución, la que fuere, no, la decisión del presidente no tiene ningún valor. Interesante el punto de vista y clarísimo también, digamos, el procedimiento legal que se tiene que seguir para precisamente generar, proceder, dar luz verde a un indulto humanitario. Víctor García Toma, le agradecemos mucho, doctor, su tiempo en la Gracias. mesa. Gracias, doctor. Buenas Un gusto en noches. saludarlos. Hasta luego. Igualmente. Pero no me queda duda, Santiago, que este tema aún va a seguir dando de qué hablar.